salvar al más vil pecado. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios. De mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, oh, su sangre vertió. Hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser pueda santificar. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel en seguir a Jesús. Sus desprecios en él llevaré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar el sol en el cenit,
es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar de un claro manantial, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino en una cruz, sufrió y por mí murió. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando su grandeza, de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Y Dios está aquí. Y es como una llama que me quema. Y es como una fuerza en mi interior. Espíritu Santo, ven y llena, satura mi corazón. Dios está aquí.
aquí y es como una llama que me quema y es como una fuerza en mi interior y Espíritu Santo ven y llena, satura mi corazón y es como una llama que me quema y es como una fuerza en mi interior y Espíritu Santo ven y llena, satura mi corazón, satura mi corazón, satura mi corazón. Amén, hermanos. Que la paz de Dios sea con todos y esta paz reine y more en cada corazón. Los saludo en esta hermosa tarde en la cual vamos a meditar un poco en la palabra de Dios. Saludo a la iglesia en general, a la primera zona, a los amigos, a los que nos están oyendo. Y mi deseo es que esta palabra quede grabada en nuestros corazones, es palabra de Dios. En estos tiempos difíciles, en tiempos en los cuales pues no hay un lugar para poder congregarnos, se están usando estas redes sociales para poder predicar la palabra de Dios. Y bueno, pues vamos a comenzar. Les invito, vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo el que venga a hablar a nuestras vidas en esta hermosa tarde, hermanos. Aleluya. Padre Santo, Dios de amor y de misericordia, Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor, en un mismo espíritu, en una misma fe, en un mismo sentir, en el cual es escuchar tu palabra, ser instruidos por tu palabra, ser guiados por tu palabra, Señor mi Dios, en esta hora. Señor, yo te pido con todo mi corazón que seas tú el que, Señor, toque nuestros corazones, nuestras mentes. Señor, cambie nuestros corazones también, Padre, porque es tiempo de buscar tu presencia. Es tiempo, Señor mi Dios, en el cual necesitamos venir y humillarnos delante de tu presencia, bendito Dios. Te pido que en esta hora no sea yo el que hable, sino sea tu Espíritu Santo, Señor, el que confronte, Señor, nuestras vidas espirituales. Todo te lo pido, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Así es, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de Dios. El tema de hoy se llama Quitando la pereza espiritual. Y bueno, yo les invito, vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 24, versículo 30 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Pasé junto a la heredad del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían ya crecido espinas, ortigas, habían ya cubierto su haz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Y yo miré y púselo en mi corazón, vilo y tomé consejo. Hermanos, esa es la palabra de Dios, quitando la pereza espiritual. Estamos pasando tiempos en los cuales nuestra fe está siendo probada, hermanos. Esa fe en la cual nosotros creemos, en un Cristo vivo, en el cual dice la palabra de Dios, que Él dio su vida por nosotros, para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia. Para que nosotros, hermanos, nuestros pecados han sido borrados, han sido lavados en la sangre del Cordero. Tenemos promesa de salvación, tenemos promesa de vida eterna. Dice el apóstol Pedro que tenemos grandes y preciosísimas promesas de parte de nuestro Dios.
Pero el Señor también dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Es una palabra que confronta, es una palabra en la cual, hermanos, todo aquel, dice la palabra de Dios, que es de Dios, es hijo de Dios, tiene que cada día, hermanos, tiene que ir hacia adelante. Alguien le preguntó por ahí al Señor Jesucristo, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor Jesucristo le respondió, porfiad por la puerta angosta, porque muchos van a procurar entrar, pero no podrán. Esa palabra porfiad significa esfuércense. Entonces, la palabra de Dios dice que tiene que haber en nosotros un esfuerzo. La salvación es por gracia, pero cuando Cristo está en nosotros, cuando Cristo vive en nosotros, eso nos motiva, hermanos, a seguir adelante. Pero también la palabra de Dios nos habla que podemos llegar a un estado espiritual de tibieza, de enfriamiento. Y también eso es causa por la pereza en la cual podemos llegar como cristianos, si no nos esforzamos, si no buscamos de Dios. Y es lo que dice aquí la palabra de Dios, dice que dice, pasé junto a la heredad del hombre perezoso. Esta palabra nos describe, nos dice que este hombre perezoso tenía una casa, una viña, dice, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí, dice, empieza a enumerar y empieza a dar las características de la casa, de la viña, de un hombre falto de entendimiento y de un hombre perezoso. Y dice que estaba por su casa, dice por su viña, dice que había ya crecido espinas, ortigas, que ya habían cubierto su haz. Y dice, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Y yo miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Entonces dice la palabra de Dios, hermano, que así vive el hombre. Así vive aquel que no tiene a Cristo. Así vive aquel hombre que ha dejado también de orar, ha dejado de buscar la presencia de Dios. Ha descuidado, y el descuido, uno de los sinónimos de la pereza es dejadez, es descuido, es negligencia, es abandono, es indolencia. Y estos sinónimos nos aclaran muchas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo, hermanos, dejamos de orar, dejamos de buscar la palabra, dejamos de asistir a la iglesia, dejamos lo primero que debe haber en nosotros, estamos siendo negligentes, estamos siendo descuidados. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que hacerlo. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de esforzarnos cada día más, como dice la palabra de Dios, porfiad por la puerta angosta. Entonces, dice la palabra de Dios que el camino del entendido es hacia arriba para apartarse del infierno abajo. Hay muchos consejos de parte de nuestro Dios, consejos de vida, porque la Biblia es palabra de vida. Son consejos que deben regirnos en nuestra vida espiritual. Y si rigen en nuestra vida espiritual, mucho más tienen que regir en nuestra vida material o terrenal, hermanos. Pero este hombre, dice la palabra de Dios, que era un hombre perezoso y que había dejado que su casa y su viña se había hecho todo sucio, todo descuidado, con maleza, en la cual yo creo que nadie de los que estamos aquí escuchando ahorita, hermanos, la palabra de Dios, yo creo que todos queremos que nuestras casas, nuestros hogares, estén bien limpios. Es más, ahorita las iglesias, un consejo de los hermanos ancianos
es de que no se deje de hacer la limpieza en los templos. Imagínense si no hiciéramos el aseo en los templos. Cuando se abriera, ¿cómo estaría? ¿Cómo estaría, hermanos, los templos si no fuéramos, hermanos, a hacer la limpieza? Pero por eso necesitamos hacer la limpieza, hermanos. ¿Para qué? Para que ese lugar que es de Dios esté limpio. Entonces, igualmente, hermanos, en nosotros, en nuestra vida espiritual, dice la palabra, que somos templo del Espíritu Santo. Somos templo de Dios. Y nosotros tenemos, hermanos, la responsabilidad de que nuestro templo, hermano, de que nuestra vida espiritual, nuestro altar, esté siempre, hermanos, esté limpio, esté con ese fuego de lo alto, ese fuego del Espíritu Santo, hermanos. Porque es nuestra responsabilidad. Acuérdese lo que dice la palabra de Dios, que el sacerdote tenía que ir en las mañanas y en las tardes a que ese fuego, esa llama que estaba ahí en el altar, siguiera encendida. Y si no iba al altar, se podría apagar a lo mejor. Pero era responsabilidad del sacerdote. Es nuestra responsabilidad, hermanos, saber y entender, tomar consejo, como dice la palabra de Dios. Él vio esto, lo vio, dice, y lo puso en su corazón. ¿Por qué en su corazón? Porque dice la palabra de Dios que del corazón mana la vida. Por sobre todas las cosas guardadas, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dijo que lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que hablamos. Entonces, tenemos que estar viendo el consejo de Dios, hermano. Quitar esta pereza. Y más en estos tiempos, hermanos, como le vuelvo a decir, es nuestra responsabilidad. Estamos en nuestras casas por orden de las autoridades. Dice la palabra de Dios que tenemos que obedecer a nuestras autoridades, siempre y cuando sea conforme a la palabra de Dios, que no vaya en contra de la palabra de Dios la orden. Bueno, ahí sí no estaríamos obedeciendo, pero es algo que las autoridades nos están diciendo. Pero en nuestras casas, ¿qué es lo que estamos haciendo, hermanos? ¿Cuáles son nuestras ocupaciones en la casa? Entonces, a veces ocupamos nuestro tiempo en tantas cosas, banalidades que hay, hermano, en este mundo, que, como dice la palabra de Dios, hermano, no nos deben de importar y no debemos de dejar que esas cosas nos contaminen, hermano. ¿Sí? Entonces, veamos, dice la palabra de Dios, hermanos, aquí en Proverbios 6, donde estábamos leyendo, aquí en Proverbios 6, dice la palabra de Dios en el versículo 9 en adelante: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre de escudo. Vean lo que dice la palabra de Dios: un poco de sueño, un poco de dormitar. ¿Qué es lo que hace el enemigo, hermanos? El enemigo hace que nosotros minimicemos las cosas espirituales. Por eso dice la palabra de Dios que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de sueño puedes llegar a dormirte de más. A veces en las mañanas, cuando estamos para despertarnos, el Señor nos está llamando a orar, o tenemos que irnos a trabajar. A veces decimos 5 minutos más, ¿verdad? 5 minutos más. Y a veces decimos, híjole, pues otros 5, otros 10. Porque el sueño está muy sabroso, el sueño está ahí, nuestros ojos no se pueden abrir. Pero ¿qué es lo que pasa? Esos 5 minutos que parecen poco y a la vez son muchos, ¿sí? Se vuelven media hora, se vuelven otros 40 minutos. ¿Y qué es lo que hace, hermanos? Que a lo mejor perdamos la hora de llegada, perdamos esa comunión con Dios,
¿Por qué? Porque dijimos un poquito más. Y ese poquito más, hermanos, dice la palabra de Dios, hará que se extienda más esa pereza. Entonces, lo que dice la palabra de Dios, que dice un poco de levadura, un poco de dormitar, solamente voy a, dice aquí, y cruzar por un poco las manos para reposo. Ese poco, hermanos, puede hacer la diferencia, para bien o para mal. Ese poco, hermanos. Por eso el diablo quiere minimizar. Y dice, bueno, hoy no lo hago, hoy no oro, mañana sí. Hoy no voy a la iglesia, mañana sí. Y a veces empezamos a minimizar. ¿Por qué? Porque empieza esa apatía, ese descuido, esa negligencia, ese abandono y esa dejadez, hermanos, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a oír la voz del enemigo y empezamos a minimizar las cosas espirituales, caemos, hermano, en esa pereza. Esa pereza, hermanos, es de verdad, es letal en la vida de un cristiano. Es letal, ¿por qué? Porque no debemos, dice la palabra de Dios, ni des lugar al diablo. Y cuando nosotros empezamos a dejar esto, empezamos a oír esas voces minimizando las cosas de Dios, empezamos ¿hacia dónde? Hacia abajo. Por eso dice la palabra de Dios que el camino del entendido es hacia arriba, hermanos. Hacia arriba, para apartarse del infierno abajo, hermanos. Entonces dice aquí la palabra de Dios, dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre de escudo, hermanos. Veamos lo que dice en Proverbios 10:5, hermanos. Dice la palabra de Dios, Proverbios 10:5, y dice, el que recoge en el estío es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hombre afrentoso. El que recoge en el estío, esa palabra estío, su sinónimo es verano. ¿Sí? Dice aquí, el que recoge en el estío es hombre entendido, y el que duerme en el tiempo de la siega es hombre afrentoso. Es un ejemplo muy claro, hermano, en el cual el Señor nos dice que debemos de tener sabiduría, entendimiento en esta vida, hermanos, en esta vida. Porque ¿quién de los hermanos que saben del campo, que son agricultores, que trabajan ahí, hermanos, y que para sembrar su milpa, para sembrar su producto, hermano, le invierten dinero, tiempo y esfuerzo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque saben que a la larga, saben que al tiempo, hermano, tendrán un fruto, tendrán una recompensa. Por eso dice, el que recoge en el verano es hombre entendido. ¿Por qué? Porque sabe que ya es el tiempo. Pero dice la palabra, el que duerme en el tiempo de la siega, ¿sí?, es hombre afrentoso. El Señor está diciendo que nos quitemos esta pereza, hermano. No dejemos que el tiempo que pues ya ahorita tenemos en nuestras casas, porque la orden es no abrir iglesias, minimicemos esto y digamos, bueno, cuando se abra, entonces ya voy a ir a la iglesia. Yo creo que en este tiempo, hermano, como dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro dice que seremos probados como por fuego. Y este tiempo, hermano, Dios está probando a su iglesia. ¿Quién verdaderamente, hermano, quién verdaderamente está buscando a Dios en todo lugar? ¿Sí? Dios está permitiendo todo esto, hermano, para pulir a su iglesia, para que cada uno de los que estamos aquí, hermano, escuchando la palabra de Dios, el Espíritu Santo, hermano, nos haga entender y nos haga redarguir cómo están nuestros caminos, nuestros principios, nuestras prioridades. Por eso Dios, hablándole al pueblo de Israel, Dios le decía a su pueblo, dice, mejoren sus caminos, hagan un alto y dice, y pregúntense, ¿van bien?
Porque este tiempo en el cual, hermanos, usted y yo estamos en nuestras casas, viendo las necesidades, viendo lo que está pasando, y que después de esto, hermano, después de esto, no va a ser igual. La vida del mundo no va a ser igual. Mientras más pasen los tiempos, mientras más pasen, hermano, los años, hermano, cosas peores se van a ver. A mí, hermano, de verdad me ha asombrado esto. Que una epidemia, una enfermedad que está pasando en el mundo haya llegado a cerrar, hermanos, millones de casas, millones. ¿Qué viene después? Solamente Dios lo sabe. Pero este es el principio de señales. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo 24. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, versículo 32 y 33. Dice la palabra de Dios: de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, ¿quién? Cristo, hermanos, y está a las puertas. El Señor nos está diciendo esta parábola de la higuera. ¿Quién es la higuera? Israel. Aprender, dice, de la higuera. Esta parábola cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan. Este cumplimiento, hermano, esta palabra ya tiene un cumplimiento con el pueblo de Israel. ¿Sí? Ya no es de que a ver si pasa, no es de a ver cuándo viene ese tiempo, no, es que ya se está cumpliendo, ya se cumplió la palabra de Dios. Y el Señor está diciendo, cuando vean que la nación de Israel está floreciendo, entonces, dice, sabéis que el verano está cerca. Y dice la palabra, así también vosotros, cuando vieres todas estas cosas, todo lo que estamos viendo, hermanos, son principio de señales. Para que venga el hijo, en lo natural, la madre tiene que tener dolores. Y es un ejemplo que el Señor Jesucristo nos dijo. Cuando vean todas estas cosas, son principio de dolores. Es cuando Cristo, hermano, está a las puertas. Entonces, hay algo que el diablo está poniendo en la iglesia cristiana. Hay algo, hermano, que el diablo, el enemigo de nuestras almas, está sembrando en los corazones de los hijos de Dios, que es la apostasía, que es la pereza, que es la apatía, que es la rebeldía, las iniquidades, todo esto, hermano. Por eso dice la palabra que cuando vio la casa del hombre perezoso, él lo vio, lo guardó en su corazón y tuvo temor en su corazón, dice, y tomó este consejo para bien, para vida eterna, hermanos. El Señor, hermano, nos habla. El Señor está diciendo que tenemos que ser vigilantes, que tenemos que cada día, hermano, ser, dice la palabra de Dios, ya no somos de las tinieblas, ya somos de la luz, ¿sí? Ya somos de la luz, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, dice la palabra de Dios en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, dice, pero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá como ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, dice, no estáis en tinieblas, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos la luz de la vida, que es Cristo Jesús, que es la palabra de vida eterna. Por eso es necesario leerla, escudriñarla, amarla, atesorarla, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí está la salvación del hombre. Y dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para aquel día os sobrecoja como ladrón. ¿Cuál día? Cuando Cristo venga y cuando todo esté pasando. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, hermanos, no durmamos como los demás. Sí, como el mundo está ahorita durmiendo, como muchos ahorita, hermanos, están
aún viendo lo que está pasando, están en su necedad. Por eso dice el Salmo 50, creo, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y es lo que está pasando, hermano. Aún viendo lo que están viviendo y lo que está pasando en el mundo no se arrepiente. Y dice aquí, por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios, hermanos. Que haya sobriedad espiritual. Porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos. Mas nosotros, dice, que somos del día, estemos sobrios, hermanos. Vestidos de la cota de fe y de caridad, hermanos. ¿Cómo estamos vestidos? El apóstol Pablo a los romanos dice que está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Despojémonos de todo pecado y vistámonos de las armas de luz. Vistámonos de Cristo, hermano. ¿Sí? Y dice, y la esperanza de salud, de salvación, por yelmo. Esa esperanza tiene que estar siempre en nuestras mentes. Cristo viene. Y Cristo viene por su iglesia, viene por nosotros, hermanos, por aquel que está velando. Aquel que está, hermanos, aquel que está buscando de Dios, aquel que está echando todas esas cosas afuera, esas tinieblas, hermano, que el enemigo está actuando en el mundo entero. Está haciendo que el hombre se pervierta más, está haciendo que la iglesia caiga en apostasía, está haciendo que la iglesia no ore. Hermanos, imagínense, hay presidentes, hay doctores, mucha gente que está ahí viendo la necesidad ahorita, están diciendo, vamos a orar. ¿Por qué? Porque saben que hay poder en la oración, hermano. Nosotros también sabemos, y es lo que tenemos que hacer en este tiempo, hermano. Es lo que tenemos que hacer. Pero tenemos que quitarnos, despojarnos de esa pereza espiritual, hermano. De esa pereza que nos está llevando, ¿a dónde? Hacia abajo, dice la palabra de Dios, hacia una debilidad espiritual, y si no es que hasta la muerte espiritual, dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, en ese nombre que es sobre todo nombre, levantémonos en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amemos al Señor ahí en sus casas, ahí en sus hogares, hermanos. Clamen a Dios, alaben a Dios, exalten el nombre de Dios, porque este tiempo, hermano, terminará. Pero ¿qué será después? ¿Saldremos de nuestras casas iguales? ¿Saldremos de nuestras casas igualmente o peor, a lo mejor peor espiritualmente? Pero hoy no, hermano. Yo creo que es necesario humillarnos delante de la presencia de Dios. Dice el Salmo 5:3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré a ti y esperaré. Salmo 119:147 dice, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra, hermanos. El Señor está esperando a su iglesia. El Señor está esperando, hermanos, a que usted y yo nos levantemos de donde estamos. Que ese fuego del Espíritu Santo, hermano, descienda y esté siempre ardiendo en nuestras vidas. Esta es la palabra de Dios, hermano. Este es el consejo de Dios en esta hora. Cada uno de los que estamos escuchando sabemos qué hemos dejado de hacer. Cada uno de los que estamos aquí, hermano, sabemos en qué parte Dios nos está hablando. Y muchas veces y en muchas maneras le hemos fallado. Hoy, hermano, yo te pido, pídele perdón a Dios. En esa área y en ese punto en el cual el Señor, el Espíritu Santo, te está hablando, hermano. Te está hablando en esta hora. Porque Dios me está hablando a mí. Dios te está hablando a ti, hermano, hermana, joven. Es el tiempo de buscar a Dios. Acordémonos que dice la palabra de Dios, el mundo está puesto en maldad. Pero, hermano, usted y yo somos luz en medio de las tinieblas. Entonces yo le invito, hermano, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Vamos a orar.
Si gusta doblar sus rodillas, ahí sentado, o donde esté usted ahí, hermanos, en esta hora, yo le invito, vamos a hacer una oración, dándole gracias a Dios por esta palabra. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias, Padre Santo, porque tú nos amas y dice tu palabra, Señor mi Dios, que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Todos, Señor mi Dios. Y aquí estamos delante de tu presencia. De alguna manera, Señor, te hemos ofendido, te hemos fallado. Y ese tiempo en el cual, Señor, estamos aquí, tú estás permitiendo esto, Señor, para que tu verdadera iglesia se levante a orar, a clamar, a buscar. Porque no es en sí el lugar, el templo, Señor mi Dios, el lugar, la casa, sino somos nosotros, hermanos, Padre Santo, del cual, Señor mi Dios, mis hermanos y nosotros hacemos tu iglesia, Padre Santo. Señor mi Dios, yo te pido con todo mi corazón, Señor, que si alguien viene humillado delante de ti en esta hora, tú les perdones sus pecados, Señor, y aviva el fuego, Señor. Aviva el fuego en tu obra, Señor, en estos tiempos difíciles, tiempos de calamidades, dicen muchos, tiempos en los cuales, Padre Santo, nos ha tocado vivir, pero también dice tu palabra que somos esa generación, Padre Santo, que tú levantarás también, bendito Dios. Gracias te doy, Padre Santo. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Padre, esta primera zona, Señor mi Dios, a mis hermanos consiervos, Padre Santo, a mis hermanos ancianos, a mi hermano obispo, Padre, a todas las zonas, Padre Santo, que todos, Señor mi Dios, clamemos a una voz buscando tu rostro, Padre Santo. Gracias te damos, gracias, Padre Santo, y que cada día busquemos de tu presencia, quitando todo lo que estorbe para que nuestra vida espiritual siga floreciendo, Señor, y a su tiempo demos frutos dignos de arrepentimiento, Padre bendito. Todo te lo pido, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Así es, hermanos, pues Dios nos bendiga grandemente. Y bueno, pues su hermano en Cristo, Juan Carlos Miguel, pues aquí estamos, hermanos, compartiendo la palabra de Dios. Y que esta palabra quede grabada en cada corazón, hermanos, y nos sirva para seguir adelante en estos tiempos. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.